Pues antes que nada, buenos días. Agradecer la invitación a darles esta charla, que espero les sea de utilidad de un problema que vemos mucho en la práctica médica y sobre todo en la atención primaria. Es muy prevalente y es importante saber identificar casos de urgencia, sobre todo. A ello va la plática, que identifiquemos aquellos casos que tenemos que enviar de urgencias porque quizás se esté infartando cerebralmente hablando, ¿no? Comenzamos. Aquí tenemos un poco de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de una introducción de a ver si es vértigo o es mareo, la clasificación del vértigo como tal, el diagnóstico, enfocándonos sobre todo en el llamado protocolo de Hintz y en la maniobra de Dix-Hallpike para vértigo postural paroxístico benigno, y en cuanto al tratamiento, sobre todo para los casos de síndrome vestibular agudo, y en cuanto al no farmacológico, con las maniobras para igual el BPPV. Bueno, el paciente va a llegar a la consulta siempre y te va a decir: doctor, es que tengo vértigo. Es ahí cuando tenemos que identificar y dirigir el interrogatorio hacia lo que en verdad está sintiendo el paciente. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre vértigo, mareo y desequilibrio. El vértigo es la sensación subjetiva de movimiento giratorio del cuerpo o de las cosas que nos rodean. Las cosas tienen que dar vueltas. En cuanto al mareo, es una sensación desagradable en la que el paciente no se siente estable consigo mismo, se siente como cuando está en un barco, por ejemplo. Y el desequilibrio es la incapacidad de mantener el centro de gravedad. Son esos pacientes que se están agarrando de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se sienten estables. ¿Por qué es importante hablar de vértigo y mareo? Porque representa el 15% de las visitas en atención primaria y hasta el 3.5% de las visitas en el servicio de urgencias. En cuanto a su clasificación, bueno, sabemos que hay vértigo periférico y central. El vértigo periférico es aquel que se encuentra en el sistema vestibular, es decir, del oído interno, el oído interno a nivel vestibular, en los conductos semicirculares, el utrículo y el saco, y también en el nervio vestibular. En cuanto al vértigo central, hablamos de que lo que está después del nervio vestibular hacia arriba, incluyendo los núcleos vestibulares, las vías de tronco y la corteza cerebral. Ahora, ¿cómo vamos a descartar esta parte? Bueno, esto es importantísimo porque un vértigo periférico, pues sí, se puede tratar con sedantes vestibulares, como lo vamos a ver en un momento, pero un vértigo central en un síndrome vertiginoso agudo obliga a descartar forzosamente un ictus cerebral. Entonces, como siempre, lo primero, historia clínica. Podemos preguntar antecedentes de patologías de oído, nariz o garganta, sobre todo otitis media crónica o incluso antecedentes de ya diagnósticos como enfermedad de Meniere o neuritis vestibulares previas. Ahora, el paciente es fumador, diabético, hipertenso, es decir, tiene factores de riesgo cardiovascular como para pensar que se esté infartando cerebralmente. Importantísimo también, ha tenido algún traumatismo cráneoencefálico reciente que pudiese nos sugerir alguna hemorragia intracerebral, y también medicación habitual. Ahora, la historia clínica también acompaña un interrogatorio forzosamente dirigido. Como ya lo vimos, el paciente va a venir con ya su diagnóstico de antes, que tiene vértigo. Entonces ahí les tenemos que decir: oiga, las cosas le giran o simplemente se siente como desequilibrada, como que no está en su centro de gravedad. Bueno, ya partiendo de esto, si tiene vértigo, lo más importante será lo siguiente: establecer si es crónico, episódico o agudo. Crónico es el paciente que viene y te dice: doctor, es que me vengo mareando desde hace un año y no se me quita. El episódico es el paciente que desde hace 2 meses te dice que las cosas le dan vueltas cuando se acuesta, por ejemplo, cuando levanta la cabeza hacia arriba. Y el agudo, este paciente es muy característico porque va a venir vomitando, va a venir súper grave, ya deshidratado, incluso cargado por otras personas porque no se puede mantener el pie, y obviamente esto ya es dato de urgencia per se. ¿Okay?
Otras cosas que tenemos que investigar en el interrogatorio es la duración del vértigo, es decir, dura segundos, minutos u horas. Si dura segundos, lo más probable es que sea un vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Pues agua pasa por mi casa. Paciente que se cambia de posición, se acuesta o incluso se despierta en las noches con una sensación de que todo le da vueltas y que tiene segundos de duración. Sin embargo, un paciente que ya dura más de 24 horas con el vértigo, ya tenemos otro dato de alarma que tenemos que estar bien pendientes. Y sobre todo, síntomas acompañantes. No solo hablando de mareo o vómito, sino también de datos, por ejemplo, de focalización neurológica, datos de disartria, datos de dislalia, por ejemplo, o incluso pérdidas auditivas unilaterales obligan a descartar un ictus cerebral. Ok, entonces pasando a este escenario, en el caso agudo, tenemos que describir el llamado síndrome vestibular agudo. Este involucra un vértigo de aparición repentina, continuo, es decir, de más de 24 horas, que dura más de 24 horas, incluso puede durar hasta días, acompañado de mucha náusea y vómito, incapacidad de caminar, porque de verdad están súper mareados, y con nistagmo espontáneo, este movimiento involuntario de los ojos en el que los pacientes llegan sin poder fijar la mirada absolutamente, y es por ello también que se sienten con mucho desequilibrio y no pueden estar en pie. Esto, sin duda, puede ser un infarto cerebral. ¿Okay? Sin embargo, como sabemos, antes de eso, como sabemos, las tomografías en un momento agudo no nos sirven mucho para identificar infartos cerebrales isquémicos, porque tiene que pasar por lo menos de 24, 48, 72 horas incluso para que sean visibles. Incluso una resonancia magnética tampoco son tan sensibles. Sin embargo, se ha creado este protocolo que se llama protocolo de Hintz, que ahorita lo vamos a explicar en un video, el cual ha aumentado la especificidad para descartar los pacientes que justamente estén teniendo un infarto cerebral, en una especificidad que ha logrado rebasar incluso los estudios de imagen. Es por eso que quiero, a lo largo de esta charla, resaltar el protocolo de Hintz lo más que se pueda, porque es la atención primaria esencial para descartar esto. Okay. Vamos a ver este video que me parece bastante práctico para su explicación. El KIN se compone de tres partes, maniobras exploratorias, que son head impulso, maniobra de impulso cefálico, nystagmus y test de skew. Un solo hallazgo patológico de cualquiera de estos tres parámetros se considera sugestivo de infarto posterior, o al menos nos obligaría a descartarlo. Como componente adicional, el llamado HINS Plus añade un cuarto dato a tener en cuenta. Una pérdida auditiva aguda unilateral será, pese a que pueda parecer lo contrario, sugestiva de causa cerebral, habitualmente de un problema vascular por un infarto lateral continuo. Empezamos con la maniobra de impulso cefálico. Idealmente se debe explorar al paciente sentado, aunque también puede realizarse tumbado. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto, la nariz en el techo, y se le rota la cabeza suavemente hacia la derecha e izquierda varias veces. En un momento dado, hacemos un giro brusco hacia uno de los lados y volvemos a centrarla. La presencia de sacada ocular correctiva unilateral sería sugestiva de patología periférica. Ojo aquí porque un GIF normal, o sea, la ausencia de dicha sacada, sería lo sugestivo de central y por lo tanto preocupante. Pero también podría ser así en un paciente sano, por lo que es importante aplicar y interpretar ese test solo en pacientes con un síndrome vestibular agudo. Aquí tenemos un paciente con neuritis vestibular y por lo tanto con una sacada ocular correctiva en la maniobra de impulso cefálico. La sacada es un movimiento ocular para reposicionar el ojo hacia el punto que está mirando para lograr mantener la fijación. Cuando movemos rápidamente la cabeza del paciente hacia su izquierda, observamos la sacada correctiva, no así hacia el lado derecho. Otro ejemplo de paciente con sacada correctiva, en este caso derecho, y por lo tanto con un vértigo de causa periférica. Este paciente presenta un nystagmus izquierdo. Al realizar la maniobra de impulso cefálico hacia el lado derecho, observamos la sacada ocular correctiva. Se trata de un HIT anormal positivo y por tanto sugestivo de causa periférica.
Tenemos a continuación otro ejemplo similar, sacado por la correctiva al mover la cabeza hacia la derecha. Y por último tenemos otro ejemplo más de sacada polar con la maniobra hacia la derecha. Lo repetimos a cámara lenta. Pasemos al segundo punto del HINTS, enlistamos. Se pide al paciente que desvíe la mirada primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, sin fijar la mirada si es posible. Será sugestivo de causa central cualquier nistagmo vertical o bien horizontal bilateral. Recordemos que los nistagmos se definen por su componente rápido, es decir, bilateral no quiere decir que el paciente presente nistagmos tanto cuando desvía la mirada hacia la derecha como hacia la izquierda, sino que el componente rápido sea tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es decir, de dirección cambiante. Aquí tenemos un nistagmus patológico bidireccional. Cuando el paciente mira hacia su derecha, el nistagmus es derecho. Pero cuando mira hacia su izquierda, la dirección cambia y se vuelve izquierdo. Se trata de un hallazgo poco sensible, no muchos pacientes con vértigo central lo presentan, pero muy específico. Aquí tenemos el ejemplo opuesto, un caso de vértigo de causa periférica derecha. Cuando el paciente mira hacia su izquierda, el nistagmus es izquierdo. Y cuando mira hacia su derecha, aunque es menos intenso, sigue siendo izquierdo. Por último tenemos el test de Skew. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto. Le cubrimos un ojo durante un par de segundos y nos fijamos en ese ojo al descubrirlo. Se considerará positivo y sugestivo de causa central si observamos en dicho ojo un pequeño movimiento de recolocación, tanto si es unilateral como bilateral. Aquí podemos observar cómo al destapar el ojo derecho, este se desplaza levemente en dirección medial y en diagonal hacia arriba. En esta mujer, en cambio, al destapar el ojo izquierdo, vemos que tiene un pequeño desplazamiento lateral. En cualquiera de los dos casos, el diagnóstico final fue un infarto cerebroso. Estos signos pueden terminar corrigiéndose después de varios intentos, por lo que es importante fijarse bien desde el principio. También tenemos la posibilidad de grabarlo en vídeo para revisarlo después. Solo decir que los antecedentes del paciente, una anamnesis detallada, la exploración física completa, etc., son fundamentales y que esto se trata solo de una herramienta más a la hora de realizar el diagnóstico. Pero como podéis ver, y aunque la experiencia también es un factor importante, se trata de maniobras que se pueden realizar a pie de cama sin excesiva dificultad. Nada más por hoy y espero que resulte útil. Un saludo. Listo. Bueno, me resulta un poco como laborioso verlo también en un video, entonces vamos a desmenuzarlo. Para ello necesito a nuestra modelo estrella Ale. Por favor, acompáñanos de este lado. Vamos a desmenuzarlo parte por parte. Entonces tenemos a nuestro paciente. ¿Sí? ¿También? Ah, para la siguiente, entonces. Okay. Nada más, ¿quieres? Así nada más. Perfecto, toma asiento, por favor. Entonces tenemos a nuestra paciente que llega con datos de síndrome vertiginoso agudo, en la que hay que descartar forzosamente que sea una patología central, ¿no? Porque tiempo es cerebro y eso lo sabemos muy bien. Entonces, el primer componente, el head impulse, el impulso cefálico. Nosotros vamos a estar enfrente del paciente y vamos a tomar su cabeza por las sienes. ¿Okay? Firme, pero tampoco sin lastimar. Vamos a pedir que el paciente fije la mirada en la punta de nuestra nariz y vamos a desviar 10 grados hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, primero lentamente y después rápido. Primero lentamente y después rápido. De esta manera. ¿Okay? Lo normal es que pueda fijar la mirada todo el tiempo en la nariz. ¿De ladito? Ah, ¿la silla? Ah, sí. Ah, perfecto. Buena idea. Para que todos vean. ¿Así está mejor? Justamente, entonces volvemos. 10 grados cada lado y
Aquí lo normal es que la paciente vuelva a fijar la mirada todo el tiempo sin perder ni sin hacer ningún movimiento sacádico, es decir, sin que el ojo se vaya hacia un lado y hacia el otro. En caso de que la paciente no vuelva a fijar la mirada en la nariz, es signo positivo de head impulse para patología central. ¿Ok? Quedémonos con eso. Entonces, después, el nistagmo. Aquí es tapando cada ojo por separado, lo vamos a evaluar. Aquí pedimos al paciente que vea todo el tiempo a nuestro dedo, que lo siga, y lo normal es que no haya ningún tipo de nistagmo. ¿Ok? En caso de que haya un nistagmo o vertical u horizontal, estamos hablando de algo central. ¿Hecho? Si hablamos de un nistagmo horizontal, podemos hablar de algo periférico. ¿Ok? Pero si es vertical o incluso cambia de dirección conforme lo vamos haciendo, es central. ¿Vale? Ahora, el test de skew. Aquí vamos a igual tapar un ojo y cuando lo destapemos, el ojo tiene que seguir fijando la mirada en la nariz. Cualquier tipo de desviación, ya sea hacia arriba o hacia abajo o hacia el centro, hablamos de algo central. ¿Sale? Y como dijo, esto hay que tener mucha atención y prestar mucha atención desde un principio, porque estos reflejos se agotan, se corrigen conforme vamos haciéndolos. ¿Hecho? Cualquiera que esté positivo de estos obliga a descartar forzosamente en un servicio de urgencias un infarto cerebral y sobre todo si se agrega hipoacusia, disminución de la audición. Ahí sí no necesita ningún otro instrumento, ni un diapasón, ni nada. Si lo tiene, acompañado de un síndrome vertiginoso agudo, es dato, ¿sale? Exactamente. Muy bien. Acá les adjunto, listo, pasamos acá tantito. Acá les adjunto un resumen de los datos que podemos tener en el nistagmo espontáneo. En el periférico, horizonto rotatorio, es su característica. Central, como dijimos, vertical, rotatorio y lo más importante, cambiante. Si cambia de posición, es central. En el periférico va a tener una fase rápida hacia el lado sano, en el central puede ir hacia cualquier dirección. También en el periférico puede aumentar hacia el lado sano y en el central siempre se aumenta al mirar a cualquier parte de la mirada. ¿Sale? Y disminuye o desaparece al fijar la mirada en el periférico. En el central empeora incluso al fijar la mirada. Correcto, lo que ya platicábamos. Enviar inmediatamente a urgencias. Vámonos. Tiempo cerebro. Ok, entonces, esto en el caso del síndrome vertiginoso agudo, el paciente que llega vomitando con datos totalmente de desequilibrio. Vámonos por la otra vertiente, por el otro escenario. El paciente con vértigo crónico o episódico. Aquí le tenemos que preguntar otra vez. Comienzo. ¿Fue de un momento a otro? Si fue de un momento a otro, puede ser periférico. Si ha ido aumentando con el tiempo, central. La frecuencia, episódico, igual. Pues vértigo postural, ¿no? Por ejemplo. Es episódico. Si es constante, central. La gravedad del periférico normalmente, aunque es repentino y dura pocos segundos, es más intenso que el central en el caso de los vértigos crónicos, insisto. El vegetatismo es intenso en el periférico, en el central es ausente porque se va adecuando el vestíbulo a estas alteraciones en el sistema central. Y sobre todo esto, síntomas neurológicos, ¿ok? Es lo que nos puede orientar más a que el paciente tenga una patología central. Entonces, si tenemos los datos de vértigo periférico, conociendo estas tres patologías, estamos englobando el 80-90% de las posibles causas de vértigo periférico. Y pues la estrella de
de estas patologías es el vértigo postural paroxístico benigno. Es el vértigo más frecuente, inicia a los 50 a 70 años, tiene un episodio brusco al cambiar de posición. Estos pacientes incluso se pueden despertar con los cambios de posición, totalmente con vértigo. Tiene una duración de 5 a 30 segundos, incluso 1 minuto, y es causada porque los otolitos no vuelven al sáculo, que es donde pertenecen. Se quedan girando ahí en los canales semicirculares y sobre todo en el canal semicircular posterior. En el caso del Meniere, es una crisis de vértigo intenso. Normalmente son pacientes mujeres de entre 40 y 60 años, un vértigo que les dura desde 20 minutos, hasta 24 o 72 horas. Y lo más importante, datos pivote, es que se acompaña de acúfeno, ¿vale? De plenitud aural, se les tapa el oído, o de disminución de la audición. Esta disminución de la audición puede ser repentina y mejorar, o ya, debido a la cronicidad, ser progresiva. ¿Ok? Y obviamente no es relacionado con los movimientos de cabeza. Este se da por una acumulación de endolinfa dentro de los canales semicirculares. Y por último, la causa aguda del síndrome vestibular periférico es la neuritis vestibular, que normalmente está causada, esta inflamación del nervio vestibular, por una infección viral. Son pacientes que te van a decir, no, es que me enfermé hace una semana y de repente, pum, empecé con un vértigo incoercible, continuo, 24 horas de duración, vómitos, incapacidad para caminar. ¿Ok? Puede durar hasta 3 a 5 días y cronificarse incluso estos datos de desequilibrio hasta 3 meses después de que controles la fase aguda de la enfermedad. Para descartar que sea una crisis menieriforme, los datos compatibles es que no se acompaña de acúfenos ni de hipoacusia habitualmente. Entonces, yéndonos con nuestra estrella, que es el vértigo postural paroxístico benigno, aquí vamos a explicar la maniobra de Dix-Hallpike. Y como ya está comiendo, no queremos que se vomite, ¿verdad? Claro. Listo. Vamos a pedirle entonces, de este lado. Ajá. Al paciente que se ponga con las piernas hacia acá, por favor. Aquí podemos ayudarnos de una almohada. ¿Para qué? Para que cuando la cabeza caiga en un ángulo de 30 grados, que es la inclinación del conducto semicircular posterior, ¿sale? El más común de los conductos afectados. Entonces, le pedimos, estamos frente a la paciente, giramos 45 grados la cabeza, un poquito más para allá, más para atrás. No se cae, se lo prometo, esto ya lo he hecho antes. ¿Sale? Y rápidamente bajamos. ¿Ok? Tenemos que permanecer ahí por lo menos 1 minuto. A veces los nistagmos no son provocados inmediatamente, pueden tener una latencia. Y lo característico aquí es que el ojo se mueva de manera rotatoria y horizontal hacia el piso. Tiene que batir rápidamente hacia el piso. Entonces será una prueba de Dix-Hallpike derecha positiva. Por el lado contrario, igualmente, 45 grados. Y observamos ojos. No le tenemos que pedir al paciente que fije la mirada. Acordemos que se suprime en los vértigos periféricos la mirada fija, suprime el nistagmo. ¿Ok? E igual, el nistagmo, tiene que ir hacia el piso, de esta manera, rotando hacia el piso. Esto nos va a decir en qué canal semicircular está el problema. Siempre bate hacia el piso, quédense con eso. ¿Ok? Y entonces, una vez sabiendo si es izquierdo, si es derecho, podemos hacer la maniobra de reposición, que es la maniobra de Epley, ¿no? Para ello, volvemos a hacer una Dix-Hallpike del lado afectado. Por ejemplo, si es del lado izquierdo, hacemos Dix-Hallpike del lado izquierdo. 30 segundos en esta posición, ¿ok? Con cronómetro, es esencial que sean 30 segundos. Después cambiamos rápidamente hasta la otra posición, 45 grados en un plano hacia la derecha. Después le vamos a pedir al paciente que se acueste sobre su hombro derecho.
por favor, Ale, acuéstate sobre, pon la cabeza aquí. Acuéstate sobre tu hombro derecho. A ver si puede. El otro de la otra derecha. La otra derecha. Sí, acuéstate. Ajá, sí, se tiene que mover como un gusanito. Sí, tú muévete. No te caes. ¿Sale? Y después giramos cabeza de esta manera, otros 45 grados hacia abajo. ¿Ok? Una vez que terminemos con 30 segundos, 30 segundos y 30 segundos, el paciente tiene que hacer sus piernas hacia la orilla de la cama para, aquí, regresar de esta manera y colocamos la barbilla al pecho. ¿Sale? Habitualmente no es necesario comprobar la maniobra porque podemos volver a desacomodar los otolitos. ¿Ok? Lo que normalmente hacemos es una maniobra y volvemos a citar. ¿Hecho? 70-80% de los pacientes, con una sola maniobra tiene para volver a estar bien y después la rehabilitación vestibular. ¿Hecho? Sin embargo, pues hay que volverlo a ver porque quizás estén entrando dentro de ese 20 o 15% el paciente de que necesite otra maniobra. ¿Hecho? Listo, muchas gracias. ¿Perdón? Gracias, Ale. Habitualmente una semana después. Ajá. Después de ello, de hacer la maniobra, es importante las medidas post maniobra. El paciente tiene que dormir del lado contrario al conducto semicircular encontrado, es decir, si este lado es izquierdo, tiene que dormir del lado derecho o boca arriba, ¿ok? Idealmente con un par de almohadas, ¿vale? En caso de que sea derecho, pues del otro lado. Otras medidas son no agacharse, no voltear hacia arriba, ¿ok? Porque esto puede desacomodar nuevamente los otolitos. Ahora, es importante también decir al paciente que si ya tuvo un episodio de vértigo postural paroxístico benigno, hay alta probabilidad de que lo vuelva a tener en un futuro. Es el principal factor de riesgo, ¿ok? Ese y los traumatismos cráneoencefálicos, ¿ok? Pero no en todos se correlaciona. ¿Dudas en esta maniobra? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, entonces, por mencionar algunos síntomas o diagnósticos de vértigo central crónico, migraña vestibular, paciente con antecedente de migraña clásica, dolor de cabeza de 72 horas de duración, súper intenso, el cual se agrega vértigo, ¿ok? Es súper difícil de diagnosticar porque se suele confundir mucho con Meniere. Entonces hay que hacer una serie de pruebas especiales para descartarlo. Lo llaman el gran enmascarador, la migraña vestibular. La patología vascular vertebrovascular. Aquí la isquemia, derivada, por ejemplo, de anquilosis de las cervicales en la circulación vertebrovascular, provocan crisis de vértigo intensos, acompañados de focalidad neurológica. Para descartarlos se necesitan Dopplers de cuello. Y el vértigo traumático se da sobre todo después de traumatismos craneoencefálicos o fracturas de C1 a C3. Pueden aparecer vértigo después de los 6 meses posteriores al traumatismo. Y los dejo con el doctor para el tratamiento farmacológico, que pues bueno, toda la experiencia del mundo. ¿Cuál es para adelante, para atrás? Este es para adelante. Bueno, vamos a platicar un poquito de forma más amena del tratamiento en general. Yo creo que toda esta plática pues fue realmente el poder revisar un tema bastante complejo, que es el vértigo, que inclusive, por mencionar, el 85% de los vértigos, como mencionó el doctor, está relacionado con problemas de origen periférico. Entonces, en general, casi todos los vértigos pues nos corresponden a nosotros como otorrinos. Solamente el 15, el 20% del restante de los vértigos están relacionados con una patología de origen central. Entonces, por ahí creo que es conveniente iniciar de que ustedes sepan que definitivamente la gran mayoría de esta patología pues nos corresponde a nosotros como otorrinos, porque a veces ustedes no saben hacia dónde dirigirlos, ¿sí? Y esto que se habló ya, inclusive la forma de poder hacer diagnósticos, a ustedes les va a dar las herramientas
para que puedan dirigir a sus pacientes, ya sea con un neuro o con un otorrino, o que puedan a lo mejor solicitar algún estudio que pueda corroborar el diagnóstico. Ahora, hablando un poco ya del tratamiento, me gustaría pues saber las experiencias de algunos de ustedes. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando les llega un paciente con vértigo, ¿no? Porque es una patología muy común, es una patología frecuente, que yo creo que todos como médicos generales, nosotros como otorrinos, lo vemos ya con más frecuencia. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les manejan? Porque es conveniente a lo mejor orientarlos a saber qué hacer y también qué no hacer, ¿no? Porque también hay ciertos productos o tratamientos que a lo mejor no son los ideales y que se han quedado ahí como que la idea de dar un manejo inicial. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Por ejemplo, ¿qué saben del difenidol? ¿Quién puede decir algo del difenidol? Porque esto puede ser algo interesante para todos. Todos lo llevamos en la práctica diaria. Entonces, el día de mañana ustedes van a tener un paciente de estos, probablemente. Entonces, es importante saber qué idea tienen ustedes del difenidol. Yo creo que es el producto más viejo, más añejo y que creo que todos hemos escuchado, lo hemos usado. Ok, pero ¿cuáles serían las dosis? Por ejemplo, sí, definitivamente es un frenador laberíntico, un sedante vestibular importante. Yo creo que es el más ocupado, pero sí es importante mencionar. Aquí, yo cuando inicié hace 25 años que salía de la especialidad, la verdad es que esto era, yo creo que una de las cosas que teníamos más en ese tiempo. Y a veces se usaban de forma indiscriminada. También se ha visto que el difenidol a dosis largas inclusive puede generar rebotes. Entonces, ya en la actualidad solamente se ve manejar en cuadros agudos, en el momento más intenso del vértigo y en monodosis, como se menciona ahí, 40 miligramos ya sea IV y M, y a lo mejor si no cede, una dosis más. Y después ya un tratamiento tal vez a dosificación reducida, tal vez podría ser una opción, a lo mejor cada 8 horas, tal vez 1 o 2 días y irlo bajando, que pueda ser una forma para disminuir el vértigo intenso, por ejemplo, en una neuritis vestibular, a lo mejor en un evento cerebral, vascular, que también puede ser indicado como frenador laberíntico. Sin embargo, yo en la actualidad ya lo manejo casi por monodosis, solamente cuando el paciente está en un estado agudo, ¿de acuerdo? Y también tenemos lo que son los antihistamínicos, el dimenhidrinato, la meclicina, la sinaricina, que creo que también se pueden utilizar de forma muy, muy buena, ya que tiene un efecto, una acción diferente a nivel del sistema nervioso central y también dirigida hacia lo que son, obviamente, los conductos semicirculares propiamente. Entonces, estos productos en la actualidad creo que tienen más utilidad, aunque también obviamente no se deben de dar por más de 7 días. A lo mejor la sinaricina yo creo que también es un producto muy utilizado, ¿no? ¿Mandé? Sí, pero como sedante también se puede ocupar como tratamiento en vértigos crónicos, a veces les ayuda, ¿no? Aunque yo lo manejo a veces a dosis reducidas, a lo mejor lo manejo a la mitad de la tableta en la noche como sedante, y hay pacientes que les funciona, la verdad es que sí les ayuda, pero fundamentalmente en la crisis aguda es cuando lo podemos dar, ¿de acuerdo? Bueno, efectivamente, como les comenté ahorita, en lo que es el dimenhidrinato y la sinaricina, pues en la actualidad hay por ahí ya un producto que es de mucha ayuda. Yo lo uso 7 días, ¿sí? 7 días, y la verdad es que me funciona bien. Y también podemos asociar algunos otros productos que por lo regular pueden ser los vasodilatadores. Los vasodilatadores ya también tienen se han estudiado bastante, como la betaistina, por ejemplo, que tienen mucho beneficio para el vértigo en general, ¿no? La verdad es que cuando nosotros tenemos un paciente con vértigo, yo en lo particular, lo que trato de hacer es siempre de encasillarlo. Así como dijo el doctor, trato de encasillar de acuerdo a los síntomas asociados, la duración, la presentación del vértigo, y digo, bueno, ok, este paciente tiene Disk-Hallpike, ok,
Esto es un vértigo postural, maniobras, podemos dar a lo mejor algunos antihistamínicos de este tipo, algunos sedantes, 7 días, ejercicios de rehabilitación vestibular, que seguramente ustedes ya los conocen también, si son importantes. Pero también, por ejemplo, si tenemos una enfermedad de Meniere, ¿sí? Creo que ahí no se ha mencionado mucho, pero ¿qué dar en una enfermedad de Meniere? Ese es un problema diferente, es un acúmulo de líquido a nivel de saco endolinfático. Entonces, ¿qué tenemos que dar ahí? Diuréticos. Los diuréticos son muy importantes ahí poder dar para que el paciente pueda disminuir, una dieta hiposódica. Entonces, aquí también es importante considerar que este diagnóstico tenemos que fundamentarlo, tenemos que a lo mejor hacer una audiometría para determinar cómo está su audición. Entonces, hay que encasillar a cada uno de los pacientes para poder dar un tratamiento específico, ¿no? Si tenemos una neuronitis vestibular, que es una patología súper aguda, inclusive que muchas veces el manejo de esta neuronitis debe ser intrahospitalaria, que la gran mayoría tendría que ser así, porque el paciente está en un estado prácticamente incapacitante, el paciente no puede ni caminar, lo traen así como de aguilita, de verdad, sus familiares, en silla de ruedas. Ese paciente es necesario internarlo, inclusive someterlo a un protocolo de estudio para descartar una patología vascular de tipo central, ¿no? También me ha tocado ver inclusive lo que son los eventos cerebrales o eventos cerebelosos, que también es importante descartarlos, y esos de forma inmediata, obviamente manejarlos de forma intrahospitalaria, un servicio de urgencias, el protocolo de estudio, y ahí sí, un manejo multidisciplinario, medicina interna, neuro, etcétera, ¿no? Eso ya está fuera de nuestras manos, pero sí es importante determinar que se trata de ya una enfermedad vascular grave que hay que manejarla dentro de un hospital. Entonces, aguas, eso es algo que a veces dicen, bueno, el paciente de momento ya no pudo caminar, no se puede levantar, tiene mucho vértigo, y vámonos con el doctor de la esquina o el donde esté el de confianza. Lo ven ustedes. ¿Qué hacer? Bueno, pues si el paciente prácticamente no puede caminar, le revisan el nistagmus, ¿saben qué? Vámonos. Esto ya ni siquiera lo dirijan con el otorrino de la torre o del hospital. Manejo las urgencias porque va a requerir de manejo intrahospitalario importante. Entonces, eso es de las diferencias que yo creo que tienen que ustedes evaluar en cada uno de los pacientes, ¿vale? Bien, obviamente también tenemos que utilizar antieméticos, la metoclopramida, el ondansetron, solamente como tratamiento adyuvante al propio tratamiento, ¿no? Al vértigo, a los síntomas asociados, ¿sí? Los ansiolíticos, le digo, la verdad es que esto es, no sé a quién le da un vértigo aquí, a nadie, algo de ser sumamente, digo, sí, algo que genera una ansiedad y un nerviosismo que no puedes ni caminar, ¿no? Es algo, entonces los ansiolíticos, la verdad es que son muy necesarios, y también cuando el vértigo es muy intenso, de forma intrahospitalaria también se pueden ocupar para que el paciente pueda estar más tranquilo, ¿no? Definitivamente. Bien, ahora hay otro tipo de tratamientos que son, que en este caso, por ejemplo, el piracetam, que es un medicamento que estabiliza la membrana celular, ¿sí? Y mejora la actividad pre- y postsináptica, y mejora la circulación a nivel cerebral. Este es un producto que se puede ocupar mucho en padecimientos vertiginosos de origen central. Fundamentalmente yo lo ocupo más en pacientes con presbiestasia, que también es una enfermedad que pareciera que no la hay o que no aparece como que muy descrita, que también algo que a lo mejor dentro de las posibilidades diagnósticas faltó mencionar. Pero ¿qué es una presbiestasia? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es una presbicie? ¿De qué? Y una presbiacusia es cuando el oído, presbicie, el ojo, ¿no? Pero la presbiestasia es un padecimiento que efectivamente, por cuestiones degenerativas, inclusive corticales, es cuando el paciente viejito, pues ya no puede tener un equilibrio apropiado, ¿no? Entonces,
Este producto es excelente, ¿no? Porque además tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central, con muchísimas más funciones, ¿no? Entonces, en realidad, se puede ocupar más en este tipo de pacientes de edad mayor a los 60 años, 70 años, y donde el paciente, el viejito ya no puede tener la capacidad de, como dicen, pues ahora sí que la edad se le nota que ya no puede caminar igual. Esa es una presbiestasia y realmente es bien importante que ustedes consideren dentro de sus pacientes esta enfermedad o este problema crónico degenerativo que a lo mejor lo pueden diagnosticar a través de una tomografía donde les pueden manejar alguna atrofia cerebral, donde esas pueden ser las causantes de estos problemas, ¿no? Pero problemas ya seniles. ¿Qué más tenemos? Pues nada más, no sé si haya comentarios, preguntas. Es un tema bastante complejo, yo entiendo. Tratamos de darlo de forma mucho más clara, pero yo espero que haya dudas que podamos resolver. Y si no hay dudas, pues entonces tal vez no entendieron nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno ver caras conocidas, me da mucho gusto. Tenemos a un paciente que llega a consulta y vemos neurológico, Nistagmus, vertical. Vertical, como que lo primero sería mandar a la ¿sí? Yo creo que ahí lo tienes que mandar a urgencias. O sea, tú puedes inferir en una patología de tipo central, definitivamente eso es lo ideal, pero si el paciente viene en un estado incapacitante, pues sí lo puedes mandar con el neuro y el neuro le va a solicitar probablemente una resonancia y de ahí para arriba una angioresonancia que pudiera ser. Pero sí sería el ideal, ¿no? Ya estás pensando en una patología de origen, de un vértigo de origen central, entonces dirígelo con el neuro, creo que sí, ahí ya estás fundamentando un diagnóstico con tu exploración. Entonces sí sería el ideal, que por supuesto el otorrino tendría que también verlo en su momento para decir, bueno, sí se trata de esto, ¿no? Pero inclusive los propios neuros ni siquiera saben manejar tanto vértigo, o sea, hay que ser honestos. Como esta es una patología más común de nosotros, de hecho yo tengo muchos pacientes que el propio neuro me los manda, ¿no? Para que yo les dé manejo a sus pacientes de vértigo. Entonces sí sería lo ideal manejarlo con el neuro o a un servicio de urgencias porque ese paciente pues trae un problema más grave. ¿Qué otra patología puede condicionarlo? Una esclerosis múltiple, si es un problema de origen, no es algo agudo, es algo ya crónico que se está manifestando de forma inconstante, puede ser una esclerosis también. Digo, si no es una fase aguda, lo puedes mandar claramente ahí, pero si el paciente viene en una fase incapacitante, urgencias, neuro, o ya, pues mándalo con el otorrino, que sea, ¿no? Ya. Okay, dime. ¿Tanto es frecuente que una paciente que ha tenido una parálisis de ver, quizás, o una neuralgia que se queda pueda condicionarme alguna situación de vértigo? No, en realidad no hay una correlación en cuanto a una parálisis de Bell, aun cuando la única patología que si no es una parálisis de Bell, ahí ya no es, porque la Bell pues podríamos decir que es idiopática. Hay una patología que sí compromete el séptimo y el octavo, que es el síndrome de Hunt, el síndrome de Ransom-Hunt. El síndrome de Ransom-Hunt es un herpes óptico. Entonces, el herpes óptico sí te ataca, puede atacar ambos nervios. Entonces, puede parecer una parálisis y obviamente un proceso infeccioso a nivel del oído interno, condicionando una neuronitis propiamente infecciosa, ¿no? Entonces, te puede producir sordera, hipoacusia, así como casi anacusia, vértigo intenso y parálisis, pero no está asociado directamente con esto. Otra de las causas que podría haber una situación de relación, podría ser un neurinoma del acústico, que es una tumoración a nivel del oído interno. Y bueno,
el tumor va creciendo y al nervio, el facial, pues lo va elongando y pudiera en ocasiones afectar sí una parte auditiva y también obviamente una parte vestibular, pero pudiera ser ya, y más en los posquirúrgicos, porque pues he tenido ahí algunos pacientes que los han operado de una neuronitis, quedan con parálisis, anacusia y pues a veces el vértigo, ¿no? Entonces pudiera ser otra patología que pudiera estar comprometida en relación a esos nervios. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Qué otra cosa? ¿Hay Bien. algunos medicamentos que provoquen vértigo, que provoquen mareo? Pues, bueno, como tal, no hay algo dirigido. Digo, el mismo difenidol, cuando se usa a lo mejor por semanas, así de forma indiscriminada, sí puede haber esos efectos colaterales, pero el vértigo como tal, no lo hay, no hay algo que lo condicione, ¿no? Entonces, no sé si tú conozcas No, algo que esté asociado. No, como tal inestabilidad, pero vértigo, ningún medicamento Ninguno. lo va a provocar. Gracias a los dos. El estrés desde hace años está provocando vértigo. Está asociado, sí, está asociado a muchas veces al postural, a los posturales, combinado, así es, eso también puede tener relación ahí, que sí, efectivamente, a lo mejor las situaciones posturales constantes, el dormir demasiado. He visto algunos pacientes que les dan, En la pandemia que dormían mucho y de repente traen, digamos que a lo mejor el cambio de la posición al dormir puede ser benéfico, porque hay una sobreestimulación. Recordemos que los conductos semicirculares tienen como función el movimiento de la cabeza, tanto angular como lineal. Entonces, cuando hacemos esto, estamos trabajando el sistema vestibular. Entonces, cuando estamos de forma estática, de forma muy, muy persistente, muchas horas, se puede generar este vértigo postural. Entonces, los pintores, gente que tiene ciertas posturas constantes de su cabeza, sobreestimula este sistema y eso es lo que lo puede condicionar, lo puede generar. No, fuera del tema, ya que estás aquí, para el tinnitus, ¿qué recomiendas? Bueno, ese es un tema también, wow. Porque hay otros rinos que dicen, nunca se te va a quitar, hay otros rinos que sí le luchan. Ya, bueno, el tinnitus, de verdad es que sí es algo apasionante. El tinnitus, hay que determinar la causa del tinnitus, así como esto, el tinnitus es un síntoma, simplemente, que hay que determinar la causa del tinnitus. Yo regularmente, ¿qué hago en un tinnitus? Ok, dependiendo de edades, factores que predisponen, hay que determinar si trae un daño a nivel del caracol, ¿no? Si trae un daño a nivel del caracol, pues va a tener tinnitus como consecuencia. Pero podemos tener tinnitus por una disfunción de la articulación temporomandibular. Podemos tener tinnitus por alguna patología del oído medio. Podemos tener tinnitus por alguna, no sé, algo en el conducto auditivo externo. O sea, primero hay que descartar todas las causas que condicionan un tinnitus. Ahora, si el tinnitus está provocado por una cortipatía degenerativa o por un problema ya irreversible, le den lo que le den. No se quita. Yo lo que hago es manejar sinaricinas, ¿sí? Para enmascarar esto, sí, para medio sedar, porque el tinnitus regularmente se presenta o es más incómodo para el paciente cuando ya se va a dormir. Sí, y eso ahí es cuando pues puede generar incomodidad, ¿no? No propiamente. Yo creo que no, para mí no sería un tratamiento específico para eso. Sin embargo, podemos utilizar si tiene otros trastornos neurológicos y una edad que a lo mejor pueda ya mejorar su estado cognitivo, memoria. Eso sí ayuda bastante. Pero como tal, yo me iría por algo ahí o por un vasodilatador. También los acúfenos o tinnitus vasculares sabemos que son de lo más común. Hipertensión, insuficiencias vértebro-basilares. Entonces, los tratamientos con vasodilatadores, cuando el padecimiento es agudo, lo puedes revertir.
lo puedes revertir en ese momento, vasodilatadores, porque sabemos que eso sí tiene mucha relación con estos acúfenos. O sea, los vasculares sí, definitivamente. Y ahí en ese caso el chico lo lleva. Puede, sí, fíjate que le he probado, le he apostado y sí me ha dado buenos resultados cuando se asocia a algunos otros padecimientos de ansiedad, otros padecimientos de estrés, donde también mejora toda esta función cognitiva y como cierto sedante, ¿no? Algo ahí para mejorar, pero está estudiado desde hace ya muchos, muchos años que sí puede dar beneficios, ¿no? Entonces, hay pacientes que sí les puede funcionar. Entonces, puede ser una buena alternativa, ¿eh? Ujú. Así es. Gracias, doctor. Doctor, Atenas, bueno, yo nunca he visto ¿no? ya. Presente, pero hay niños que frecuentemente dicen, estoy mareado, estoy mareado, estoy mareado, estoy mareado. Bien, ¿tú qué sabes de vértigo en niños? Vértigo pediátrico sí es de especialidad, sí es de otorrinolaringología pediátrica, porque hay que descartar todo. Hay que hacer tomografías, incluso hasta resonancia magnética, descartar algún tumor, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Las patologías tumorales son las que más causan vértigo en niños como tal, porque pues de hecho el vértigo o mareo es un síntoma que los niños no te saben decir, porque es una sensación como que extraña, indescriptible para ellos. Entonces, si el niño te lo está refiriendo es porque de verdad tiene algo. Entonces hay que mandarlos inmediatamente. Sí, yo creo que son patologías más de origen de nervioso, digo, del sistema nervioso, pueden ser centrales, sí, y esto, sí he visto yo algunos, la verdad es que sí, con el nistagmus horizontal, y más bien así como vertical, como para todos lados. Entonces son más bien de problemas de origen nervioso que pueden estar relacionados más con tumoraciones o algún problema posviral, que esa sería la otra, ¿no? O sea, algo posviral que sí pudiera condicionar una neuronitis. La neuronitis, pues, es el proceso inflamatorio del nervio y lo más común es lo que lo provoque un proceso viral. Entonces, esa es la otra posibilidad que sí, en una fase aguda, donde el paciente no puede caminar. Me lo llevaron así en una camilla porque el paciente no podía caminar, entonces hay que estudiarlos, hay que hospitalizarlos, hay que someterlos a un protocolo de estudio. Yo creo que de las posibilidades que podríamos encontrar ahí sería una neuronitis. ¿Algo más? Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Este es provecho. Le agradecemos a los doctores Hurtado por esta excelente presentación que nos hicieron acerca de este tema. Les voy a hacer llegar sus reconocimientos. Gracias. El cual tiene valor profesional y está avalado por nuestro colegio. Y el laboratorio quiere dar algún mensaje. Gracias. Gracias. Buenos días, Darío Kevin, doctores. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio.